En esta oportunidad vamos a hacer nuestra lección divina en el texto del capítulo 8 de San Juan, versículos 31 al 42. Juan 8, 31, 42. Y el Señor va a hablar bastante sobre la esclavitud y cómo solo en Él se encuentra esa libertad. Entonces vamos a meditar un tanto en estos esclavos que se creen libres. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Texto Juan 8, 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un poco extraña la manera como el texto se presenta en realidad, porque es un texto que va dirigido a los que lo empiezan a seguir y empieza a ser fuerte con aquellos que lo empiezan a seguir. En otras palabras, lo que comienza a dejarles claro es que ser discípulo no es cosa de un momento, ni del calor de una predicación, ni la acción de una emotiva predicación que se olvidará pronto. A los discípulos venidos de entre los judíos, Jesús les recuerda esa necesidad de mantenerse fieles a su palabra, que en el lenguaje de San Juan significa no algo distinto de perseverar. Su fe, grande o pequeña, en Él lo venía a ser sus discípulos. Y es justamente lo que quiere dejarles claro a ellos. Estoy seguro que muchos lo estaban siguiendo simplemente porque veían en Él un maestro interesante, importante. Pero ya que tuvieran esa permanencia en Él, es una cosa que yo igual pondría en duda, así como pasa muchas veces en nuestros templos llenos de gente porque saben que una persona, un sacerdote, un pastor, está obrando algún tipo de milagro, y entonces llegan allí a buscar aquel milagro y después desaparecen y ya, no vuelven. O cuando viene una celebración especial de Semana Santa, Navidad, y venimos, nos reunimos, nos llenamos de ese fervor como en un fogonazo y no volvemos tampoco. Aquí lo que nos está invitando el Señor es a ser de verdad de Cristo, discípulos. Y para ser discípulo de verdad es importante permanecer. ¿Permanecer en qué? Justamente en su palabra, que es el Evangelio, ¿sí? Su enseñanza. Permanecer en la manera de entenderla de San Juan, que varias veces aparece en su texto también, significa esa unión íntima, especial, vital con aquello a lo que uno está conectado. Es como la misma relación del palo de la vid y de las uvas, el viñedo y las uvas, la vid y las uvas. Es necesario permanecer unidos para tener la vida. Por eso justamente el instalarse en la palabra es recibir de ella, ¿sí? Es como del árbol, ¿sí? Se recibe esa savia que es la que va a dar especialmente vida. San Juan 1, la segunda carta de Juan, versículos del 1 al 9, es muy clara también al decirlo,
hay muchos textos de San Juan, pero en la segunda carta de Juan hay uno que es muy específico al decirlo. Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo no pertenece y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el Hijo. Si a alguien se les presenta y no lleva esa enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, porque quien lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Palabras que aparecen en la segunda carta de Juan, en el único capítulo, uno que tiene, versículo 9 al 11. Ser discípulo verdadero de Cristo lleva en sí, entre otros privilegios, conocer la verdad. Y bueno, esa verdad es fundamental, es auténtica, es vital. La verdad que libra. Cuando dice la verdad los hará libres, ¿a qué se refiere? ¿Libres de qué? Justamente de lo que pasó hoy en el texto, de creer que simplemente por formar parte de un linaje, de un clan, de una sangre, de una familia, nos vamos a salvar. No es suficiente con que nuestra madre vaya a misa para que nosotros nos salvemos, o que tengamos un coro en la familia o una monja, ¿sí? Que en nuestra familia hayamos tenido un santo bueno, una persona que en el pasado hizo obras de caridad. Esas cosas nos salvan. Si nosotros creemos que eso nos va a salvar, estamos en la esclavitud. O si creemos que simplemente porque nos llamamos católicos y un día fuimos bautizados, no tenemos que hacer nada más para la salvación, eso es esclavitud. Los judíos alegaban que ellos eran hijos de Abraham y que no solo habían sido siervos de nadie, más bien, que eran hijos de Abraham y que no habían sido siervos de nadie. ¿Era suficiente? Quizás no. Cristo les aclara que la verdadera libertad está en la fe en Él mismo, en Jesús. Pertenecer de una manera, digamos, de sangre a un linaje, pertenecer a la familia de Abraham, a ellos los hacía considerarse superiores a los demás, ¿sí? Ese era un orgullo de los judíos, venir de Abraham. Esta ilusión de creer que por tener a Abraham por padre, como les dice el mismo Bautista, San Juan el Bautista, es suficiente, aunque ellos digan que no han sido siervos de nadie. Ellos no entienden que en la historia las esclavitudes que vive el pueblo de Israel a lo largo de todo su tiempo han sido una manera como se muestra justamente eso, que han sido esclavos, incluso hasta el mismo momento en que están hablando y están diciendo que no son esclavos de nadie, vivían bajo el poder y el dominio de los romanos. Estaban ignorando incluso parte de la historia en ese momento. La historia les hacía ver que las invasiones experimentadas eran el castigo de infidelidades que habían cometido externamente a Dios, ¿sí? Aparte de esos pecados personales que cada uno podía tener, pero algo peor es su actitud en contra de Jesús, contra el Mesías, ese obstinarse en no reconocerle como el enviado. Esto los hace reos de un pecado grave. Juan 9 lo presenta de esa manera. Son esclavos, necesitan creer en Él para que esa verdad les haga libres de ese error en que han caído como judíos. En una casa el siervo, es una especie de comparación que hace ahí, está siempre expuesto a que un día lo saquen, lo echen, no permanece en ella, mientras que el hijo es dueño de la casa, es un heredero que le corresponde la herencia. Por eso va a poder permanecer el hijo para siempre en la casa, es el texto que presenta. Aquel que no lo es, aquel que es simplemente un siervo, no va a pertenecer, no está enraizado, no está fundamentado. Es una invitación que hace el Señor acá a que no actuemos como siervos, sino como hijos. Y la manera de actuar como hijos es aceptar, hacerse parte de esa familia en el Hijo, en el Cristo mismo. Sin la fe en Cristo, uno está expuesto más bien a ser echado fuera, ¿sí? A que se saque de la casa, es decir, que se saque del reino. Es una manera de decir, si no aceptas a Cristo, el Hijo, y en el Hijo te haces parte de la casa, simplemente nunca vas a ser parte de la herencia que te correspondería. Una enseñanza de liberación la que nos presenta aquí. Cristo es el redentor de nuestros pecados. Este diálogo que se convierte en algunos momentos en polémico, al final empieza se enojan tanto cuando les está diciendo que son hijos de pecado.
y ellos contestan que no son hijos de fornicación, por ejemplo. Ahí uno empieza a darse cuenta que la conversación empieza a calentarse y ustedes van a comprender algo que nos pasa en la vida. Cuando uno se empieza a enojar, prácticamente uno empieza a bloquearse para escuchar a la otra persona, para aceptar que la otra persona probablemente tenga la razón. Y eso fue lo que pasó en esta relación entre Cristo y aquellos discípulos, porque al fin y al cabo eran ya seguidores de Cristo, según nos presenta, ¿verdad? Ya los presenta como seguidores. En todo caso los está confrontando, ¿sí? Y no se refiere en este hijo de fornicación a una descendencia que venga de que nacieron de una prostituta, no se refiere a eso. Tenemos que entrar en el lenguaje que usaba la Biblia a los profetas y cuál era el sentido que le daban a prostitución o fornicación. Era una manera de decir idolatría, es decir, esa infidelidad del pueblo de Israel que se postraba ante otros dioses que no fueran el Dios de Israel. Esta situación fue muy común cuando el pueblo empezó a entrar en contacto con otros pueblos, y entonces en esa relación con esos pueblos muchos de ellos entraron a traer esposas o esposos incluso que eran de fuera del pueblo y que practicaban otras religiones. Entonces en ese tipo de relación, en algún punto los dirigentes del pueblo quisieron decir que cualquier tipo de matrimonio o relación con extranjeros se convertía en una especie de pecado contra Dios, una especie de fornicación. De ahí viene ese sentido de que no somos hijos de fornicación, del que nos está hablando el texto del día de hoy, ¿verdad? Ellos terminan diciendo al final es que nosotros no somos hijos de fornicación, o sea, no creemos en ningún Dios aparte de nuestro Padre Dios, ¿sí? No tienen más Dios que al Dios de Abraham, ¿sí? En otras palabras, no corre por nosotros ninguna sangre de idolatría, o sea, en nuestra sangre todo es puro, nada ha estado manchado por la idolatría. Sin embargo, no basta eso, y es lo que nos quiere repetir el Señor. Si tuviesen verdaderamente a Dios por Padre, creerían en Él. Es una manera fuerte como lo sigue confrontando, y lo que les decía antes, al final en lugar de abrir el corazón parece que lo van cerrando más porque sienten que realmente ese mensaje les golpeó tan duro que prefieren rechazarlo. Las palabras de Jesús producen tal impresión en los judíos que muchos de ellos creen en Él. Pero más que una entrega a su palabra inspirada por una comprensión profunda y un afecto a la voluntad decidida, su fe es una adhesión sin raíces, que estaba más movida por el entusiasmo, por el fulgor de ese momento. Por eso Jesús lo que hace es en este momento confrontarlos, ¿sí? No pueden ser discípulos con la condición sine qua non para ser discípulos es adherirse a Él de manera absoluta y con toda la fe. La palabra de Jesús es como un espacio central en el que el hombre necesita mantenerse siempre, permanecer. Pienso yo, es la clave, digamos así, sobre la que el creyente construye su fe y lo apuesta todo por Cristo. Verdadero discípulo, el discípulo fiel es aquel que pone toda su vida, su conocimiento, su verdad y su libertad en manos del mensaje de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta sentencia de Jesús de la que escuchamos ahora, la verdad los hará libres, es quizá una de las cosas que siempre hemos escuchado en la historia, y es una de las frases fuertes acerca de lo que significa creer en Cristo. Creer en Cristo nos da libertad porque Cristo es la verdad. Hay que entender bien lo que quiere decir esto, porque mucha gente utiliza estas palabras para imponer su verdad, no la verdad de Cristo, sobre los demás. El deseo de la verdad y el conocimiento pienso que es una necesidad del hombre, y muchas de las cosas que hacemos las hacemos por la verdad. Sin embargo, hoy vemos cómo la verdad está en entredicho, cómo pertenecemos al mundo de la que llaman la posverdad, un mundo en el cual la verdad ha sido manipulada, pero sin embargo la verdad de Cristo sigue ahí diciéndonos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este mundo lleno de mentiras, en este mundo donde ya el vocabulario significa todo lo contrario a lo que significaba antes, si antes palabras hermosas como virginidad significaban mucho y hoy significa una estupidez humana, podemos decirlo así. Si antes el hecho de pensar, por decir algo, en
en un niño en el seno de una madre para nosotros significaba vida, hoy para muchos eso significa muerte y esclavitud. Y tantas cosas así como el lenguaje hoy se está pervirtiendo completamente. Necesitamos volver la mirada a Cristo que nos dice: yo soy la verdad. Ese es un punto central que nos está invitando a vivir en este momento el texto de hoy, ¿verdad? El hombre necesita encontrar satisfacción a su deseo de saber, y la única manera de encontrarlo de verdad es en Cristo el Señor, ¿sí? Él es la verdad absoluta y la verdad suprema, la verdad concreta. Para San Juan en el Evangelio la verdad está completamente vinculada a Cristo, y es lo que queremos nosotros, lo que debemos nosotros vivir. Es lo mismo, digamos, esas palabras, la verdad os hará libres, es algo que debemos experimentar en nuestra vida diaria. Esa es la liberación que Cristo quiere para nosotros. Es la experiencia del verdadero creyente y es algo fundamental en la fe en Jesucristo. Hablar de libertad no es un término simplemente como por muchos años, en los últimos tiempos, se trató de entender una liberación política y social que terminó convirtiéndose en una guerra de clases sociales, ¿verdad? Todo lo que manejó la misma teología de la liberación, por esa manera tan exagerada como se fue hacia una especie de interpretación social y política de las palabras de Cristo, sino en una liberación definitiva frente a las potencias de la muerte, en general a la potencia de la muerte, al pecado, al mundo de las tinieblas, ante el que el hombre se encuentra siempre abocado y casi a punto de sucumbir. De otra manera, se trata de la liberación del hombre de sí mismo, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen los judíos. Ellos están orgullosos de ser hijos de Dios, de Abraham, ¿sí? Y creían que por eso estaban libres completamente, aunque externamente estuvieran sometidos al poder de Roma, por ejemplo. Jesús les dice que la verdadera esclavitud del hombre no consiste en una servidumbre externa, o sea, no es un punto de que seamos esclavos de una sociedad, sino de la esclavitud del pecado en la que uno puede vivir. Quien comete pecado es esclavo, y después dice: el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo vive en la casa, porque el hijo es el que hace libre. Si se unen en el hijo, serán realmente libres. Dios hace de nosotros hombres libres en Jesucristo. Todo el que comete pecado es esclavo. Pensemos esto un poco. ¿Hago yo esta experiencia? Siento cómo el pecado me amarra, me ata, me encadena. San Pablo decía: queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Es como una manera de decirme: bueno, ¿y quién me va a librar? Es Cristo el Señor, ¿sí? Por un momento reflexiono en mis pecados, verificar cuál fuerte y clara y verdadera y válida es esta palabra que el Señor me dirige hoy. El Señor que es amor, pidámosle a ese Señor que es amor a través de este tiempo de contemplación, que nos ayude a escuchar su palabra y que con ella a recibir la plena libertad que nos ofrece. Libéranos, Señor, siguiéndote no por caminos de esclavitud, sino hacia la vida total que tú nos ofreces, una vida de libertad, una vida de plenitud. Que tu palabra, Señor, nos libere hoy y siempre, que nos haga de verdad libres, que nos lleve a descubrir que esa libertad es algo que nos da la paz, que solo podemos encontrar a tu lado. Libéranos de las cadenas, rompe los hábitos y las limitaciones de pecado. Haz que todo aquello que nos esclaviza, porque confiamos en ti, creemos en tu palabra y permanecemos en ti, nos hace libres. Gracias, apreciado pueblo de fe, por esta meditación que comparten, por este tiempo que comparten para la meditación conmigo. Quiero desearles a todos una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.